me enamoré de mi mejor amigo y se lo confesé, pero no sé si estuvo bien. Nunca pensé que iba a escribir algo así, y de hecho me tiemblan un poco las manos mientras lo hago. Pero siento que si no lo saco de mi cabeza me voy a volver loca. Y tal vez escribirlo aquí, como si fuera una confesión anónima en un rincón del internet, sea la única forma en la que me atrevo a poner en palabras lo que pasó. Porque hablarlo en voz alta, con alguien que me conoce, todavía me da miedo. Miedo de que me juzguen, miedo de que me digan que fui una tonta, o peor, que me confirmen que metí la pata y arruiné algo que no se puede deshacer. Todo empieza con él. Bueno, en realidad empieza mucho antes, cuando lo conocí. Porque no es como esas historias de película en las que alguien aparece de repente y tu mundo se pone de cabeza en cuestión de días. No. Yo lo conocí en circunstancias absurdamente normales, tan normales que podría jurar que el destino se estaba riendo de mí desde ese momento. Era mi primer año de universidad y yo llegaba tarde a una clase optativa que, irónicamente, ni siquiera quería tomar. Y ahí estaba él, sentado en la esquina del aula, con una camiseta negra que tenía un estampado de una banda que yo también escuchaba, y con una cara de aburrimiento que era casi un espejo de la mía. Lo primero que recuerdo es que se rió de un comentario sarcástico que hice sin darme cuenta de que alguien estaba escuchando. Y esa risa, no sé cómo explicarlo, fue como un chispazo. No me enamoré ahí, para nada, de hecho lo último que pensé en ese momento fue en wow, qué chico tan atractivo. No. Solo pensé, qué raro, alguien entendió mi broma sin contexto. Y ahí empezó todo. Con el tiempo nos fuimos haciendo amigos. Al principio eran conversaciones casuales entre clases, luego trabajos en grupo, luego café después de exámenes, y después, sin que me diera cuenta, ya era una de las personas más constantes en mi vida. Siempre ahí. Siempre dispuesto a escuchar, a hacerme reír, a recordarme que comiera algo cuando me veía estresada. Y yo hacía lo mismo por él, claro, porque no era una amistad unilateral. Pero lo que quiero decir es que se convirtió en parte de mi rutina, en una presencia que me hacía sentir segura. Hubo un tiempo en que yo salía con alguien más, un chico con el que duré casi un año. Y recuerdo que, incluso en esa relación, él estaba presente. No de una manera incómoda, no como un tercero que se interponía. Simplemente como mi amigo. Como esa persona a la que podía contarle las peleas tontas con mi novio, o a la que podía pedirle consejo cuando no entendía nada. Y jamás, jamás en ese entonces, se me cruzó por la mente la idea de que podía sentir algo más por él. O al menos eso quiero creer. Porque ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que hubo momentos, pequeños, casi insignificantes, que quizás eran señales que yo decidí ignorar. Como la vez que me acompañó a la parada del bus bajo la lluvia, aunque él vivía en dirección contraria. O la vez que me prestó su chaqueta y me dijo en broma que no se la devolviera nunca porque me quedaba mejor que a él. O aquella tarde en que estábamos estudiando juntos y se quedó dormido con la cabeza recostada en mi hombro, y yo sentí un calor extraño en el pecho, uno que decidí atribuir al simple cariño de la amistad. Pero no quiero adelantarme. Pasaron los años. Nos graduamos. Y contra todo pronóstico, seguimos siendo mejores amigos incluso después de que cada uno tomó caminos distintos. Yo conseguí trabajo en una ciudad diferente, él se quedó en la nuestra, pero siempre encontrábamos formas de hablar, de vernos cuando coincidíamos. Las videollamadas largas, los mensajes absurdos a medianoche, los memes que nos mandábamos sin contexto. Era como si nada cambiara, aunque todo a nuestro alrededor sí lo hacía. Y entonces pasó lo inevitable. O tal vez debería decir lo que yo nunca pensé que me pasaría. Un día, sin previo aviso, me di cuenta de que lo veía diferente. No sé cómo explicarlo con precisión, pero supongo que fue un conjunto de cosas. Una mezcla de nostalgia, de cercanía, de confianza absoluta. De pronto, verlo reír ya no era solo reconfortante, era bonito. Recibir un mensaje suyo me ponía nerviosa de una manera que antes no, y cuando me contaba de alguna chica con la que estaba saliendo, sentía un vacío estúpido en el estómago. Celos. Sí, celos. Y ahí fue cuando entré en crisis. Porque ¿cómo le dices a tu mejor amigo, la persona que lleva años siendo tu soporte, que de repente lo ves de otra manera? ¿Cómo no arruinas todo?
Yo me repetía que seguro era una fase, que no podía ser real, que lo que sentía era soledad disfrazada de enamoramiento. Pero mientras más trataba de ignorarlo, más crecía. Me encontraba recordando momentos de hace años, imaginando cosas que no habían pasado, preguntándome cómo sería besarlo. Y eso me aterraba. Hubo noches en las que me quedaba despierta hasta tarde, con el celular en la mano, a punto de escribirle algo que delatara lo que sentía. Pero siempre borraba los mensajes. Me decía, no seas idiota, no arruines todo, no arruines lo único estable que tienes. Y al día siguiente lo veía o hablaba con él y me sentía hipócrita, como si llevara una máscara. Lo peor fue cuando empezamos a salir más seguido de nuevo. Yo había regresado temporalmente a nuestra ciudad, y él estaba ahí, como siempre, dispuesto a pasar tiempo conmigo. Íbamos al cine, caminábamos por la universidad recordando tonterías, nos quedábamos horas hablando en un café. Y cada vez era más difícil ocultar lo que sentía. Había momentos en que nuestras miradas se encontraban y yo juraría que había algo más ahí. ¿Pero era real? ¿O solo mi cabeza jugando conmigo? Una noche, después de una salida, estábamos en su auto frente a mi casa. Habíamos estado hablando de cosas profundas, de la vida, de miedos, de sueños. Y de repente, hubo un silencio. No un silencio incómodo, sino uno de esos que pesan, que parecen estar llenos de algo que ninguno de los dos se atreve a decir. Yo lo miré, él me miró. Y lo juro, por un segundo pensé que me iba a besar. Sentí esa electricidad absurda en el aire, como en las películas. Pero no pasó nada. Él solo sonrió de esa manera que siempre me desarma, y me dijo, cuídate, ¿sí? Y yo bajé del auto con el corazón latiéndome como si hubiera corrido una maratón. Esa noche lloré. Porque entendí que ya no podía seguir así. Que me estaba matando por dentro. Y entonces, decidí confesarlo. No sé qué demonios me dio el valor. Tal vez fue la acumulación de todo lo que había guardado, tal vez el cansancio de fingir, o tal vez la estupidez de creer que a veces en la vida hay que arriesgarse. Pero lo hice. No de la manera más romántica, ni en el mejor momento, ni con las palabras correctas. Lo hice torpemente, con miedo, con la voz quebrada. Lo llamé un martes en la noche. Y apenas respondió, le dije que necesitábamos hablar. Nos vimos en un parque cerca de su casa. Recuerdo que hacía frío, que mis manos estaban heladas, que todo mi cuerpo temblaba aunque intentaba aparentar calma. Y cuando lo tuve frente a mí, me sentí como una niña que está a punto de confesar un secreto inconfesable. Respiré hondo y le solté, creo que estoy enamorada de ti. Sí. Así. Sin adornos, sin rodeos. Y en el instante en que lo dije, sentí que el mundo se partía en dos. Su cara fue un poema que nunca voy a olvidar. Primero sorpresa, después confusión, y luego algo que no supe interpretar. No dijo nada durante unos segundos eternos, y yo sentí que me iba a desmayar ahí mismo. Finalmente, habló. ¿Y en serio? Su voz sonaba suave, casi incrédula. Yo asentí, incapaz de articular mucho más. Y entonces empecé a soltarlo todo, como si hubiera estado conteniendo un río y por fin se rompiera la presa. Le dije que llevaba tiempo sintiéndome así, que no había planeado nada, que me daba miedo arruinar nuestra amistad, pero que no podía seguir guardándomelo. Él escuchaba en silencio. Y cuanto más hablaba yo, más nerviosa me ponía. Hasta que me detuve, respirando entrecortado, y esperé. Esperé su veredicto, su reacción, lo que fuera. Lo que dijo después me persigue hasta ahora. Su respuesta fue un suspiro. Un silencio largo, demasiado largo. Yo lo miraba, intentando leer en sus ojos algo, cualquier cosa que me dijera si lo que acababa de hacer había sido una estupidez monumental o si aún quedaba un hilo de esperanza. No esperaba esto de ti, dijo finalmente. Y esas palabras me atravesaron como una aguja. Yo me quedé quieta, sin saber qué contestar. Mi mente gritaba que corriera, que inventara que era una broma, que dijera cualquier cosa para borrar lo que acababa de pasar. Pero no pude. Solo lo miré, con los ojos ardiendo, esperando más. Mira, tú sabes cuánto significas para mí, empezó,
y ese pero invisible que venía detrás me dio ganas de vomitar. Eres mi mejor amiga, la persona que más me conoce, con la que más me río, con la que puedo ser yo mismo sin filtros. Y sí, alguna vez me pasó por la cabeza la idea de Izzy. Se detuvo, mordiéndose el labio, pero nunca quise darle vueltas. Porque tenía miedo de arruinar esto. Sentí un nudo en la garganta. ¿Era un no? ¿Un tal vez? Un sí, pero no ahora. ¿O entonces, qué significa eso? Pregunté, con la voz quebrada. Él me miró fijo, y juro que en sus ojos vi todo, cariño, miedo, confusión, incluso un poco de ternura. Significa que no sé. Nada me pudo haber dolido más que esas 3 palabras. Porque si me hubiera dicho no, directo, brutal, al menos habría claridad. Pero ese no sé era como estar colgada de un precipicio, sin saber si me iban a salvar o me iban a soltar. Me quedé callada, tragándome las lágrimas. Él estiró la mano, como para tocarme, pero se detuvo a medio camino. Lo que siento es que no quiero perderte, añadió. Y ahí fue cuando entendí que, en el fondo, su respuesta no era ni un sí ni un no. Era miedo. El mismo miedo que yo había cargado por meses. Solo que yo me había arriesgado a decirlo, y él todavía estaba encerrado en esa jaula. No sé cuánto tiempo nos quedamos en ese parque. Tal vez minutos, tal vez horas. Al final, me despedí con un abrazo incómodo, forzado, que no se parecía en nada a los miles de abrazos que nos habíamos dado antes. Y me fui con un vacío que parecía tragarse todo lo que conocía. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama mirando el techo, repasando cada palabra, cada gesto, cada silencio. Me preguntaba si lo había arruinado todo. Si a la mañana siguiente ya no tendría a mi mejor amigo. Pero él escribió. Un mensaje simple, casi frío, que decía, ¿llegaste bien? Descansa. Y yo lloré otra vez, porque ese era él, siempre preocupado, siempre ahí, incluso cuando todo estaba en llamas. Los días siguientes fueron raros. No dejamos de hablar, pero ya no era igual. Cada palabra estaba cargada de algo que no se decía. Yo trataba de comportarme normal, de hacer chistes, de enviarle memes, pero sentía que había una pared invisible entre nosotros. Una pared que yo misma había levantado. Hubo momentos en que me arrepentí. En que pensé, debí callarme, debí seguir fingiendo. Pero después me miraba al espejo y sabía que no. Que si no lo decía, me iba a consumir viva. Un par de semanas después, nos vimos otra vez. Esta vez en un café que solíamos frecuentar. Me acuerdo que estaba nerviosa como si fuera una primera cita, aunque técnicamente era solo ver a mi amigo. Cuando lo vi entrar, con su chaqueta gris y esa sonrisa que siempre parecía desarmarme, mi corazón se descontroló. Hola, me dijo, como si nada hubiera pasado. Yo respondí con un hola tembloroso y nos sentamos. La conversación empezó torpe, como caminando sobre hielo. Pero poco a poco, como siempre, se fue soltando. Terminamos hablando de cosas tontas, de series, de trabajo. Y por un momento, casi pude creer que todo estaba como antes. Hasta que él me miró serio, y dijo. He estado pensando mucho en lo que me dijiste. Yo sentí que el mundo se detenía. Y creo que parte de mí también siente algo. Se quedó callado, observando mi reacción. Yo me quedé congelada, sin poder articular palabra. Pero, no estoy seguro. Y no quiero hacerte daño. Esas palabras fueron un golpe y una caricia al mismo tiempo. Porque por un lado, confirmaban que no era solo mi imaginación. Que sí había algo. Pero por otro, me ponían en un limbo insoportable. No tienes que decidir ahora, le dije, aunque por dentro quería gritar. Solo necesitaba que supieras lo que siento. Él asintió. Te prometo que no quiero alejarme de ti. Y de alguna manera, esas palabras se clavaron más hondo que cualquier rechazo. Porque yo no quería solo su promesa de estar ahí. Yo quería más. Los meses siguientes fueron una montaña rusa. Había días en los que todo parecía normal, en los que nos reíamos como antes, y yo me engañaba pensando que tal vez, poco a poco,
se daría. Y luego había días en los que él hablaba de otras chicas, o se mostraba distante, y yo me hundía en un mar de inseguridad. Hubo una noche que nunca voy a olvidar. Salimos a tomar algo con amigos en común, y terminamos los dos más borrachos de lo habitual. Caminamos de regreso a su departamento porque quedaba más cerca, y ahí, en la sala, después de horas hablando tonterías, pasó. Me besó. O yo lo besé a él. La verdad es que no sé quién empezó. Solo sé que de pronto sus labios estaban en los míos y el mundo entero desapareció. Fue torpe, lleno de risas nerviosas, con el sabor del alcohol todavía en la boca. Pero fue real. Y sentí que todo lo que había soñado por meses, por años, estaba ahí, materializado. Pero después vino el silencio. Él se apartó, me miró con los ojos entreabiertos y dijo: esto no debería pasar. Yo sentí que me arrancaban el alma. ¿Por qué no? Pregunté, desesperada. Porque no quiero que te arrepientas. Porque tengo miedo de que si lo intentamos, perdamos lo que tenemos. Y ahí me di cuenta de que él estaba atrapado en un círculo del que no podía salir. Quería, pero no quería. Sentía, pero no se atrevía. Y yo estaba en medio, pagando el precio. Me fui esa noche con el corazón hecho pedazos. Y aún así, seguí. Seguimos viéndonos, seguimos hablando, como si ese beso hubiera sido un accidente del que nadie hablaba. Pero yo lo llevaba clavado como una espina. Con el tiempo, empecé a preguntarme si había hecho bien en confesarme. Si todo ese dolor valía la pena. Si no hubiera sido mejor quedarme con la fantasía, con la amistad intacta. Porque ahora ya no podía mirarlo sin recordar el beso, sin preguntarme qué habría pasado si él hubiera dicho sí en vez de tengo miedo. Lo peor era la ambigüedad. Porque él no me rechazaba del todo. Había momentos en que era cariñoso, en que parecía que quería más, en que me decía cosas como no sé qué haría sin ti o a veces pienso que contigo todo sería más fácil. Y yo me aferraba a esas migajas como si fueran esperanza. Pero luego había silencios, distancias, mensajes sin responder, excusas. Y yo me sentía como una marioneta, colgando de un hilo invisible que él ni siquiera sabía que sostenía. Una parte de mí quería odiarlo por eso. Pero otra parte sabía que él no lo hacía con maldad. Que simplemente estaba tan perdido como yo. Hubo un momento clave, meses después, en el que casi exploté. Estábamos en una fiesta de un amigo en común, y lo vi coqueteando con una chica. Nada grave, solo miradas, risas, pero suficiente para revolverme el estómago. Cuando nos quedamos solos un momento, le solté. ¿Qué estamos haciendo? Él me miró, confundido. ¿Cómo que qué? Esto. Tú y yo. Se me quebró la voz. No puedo seguir como si nada, como si no hubiera pasado nada. Porque sí pasó. Porque siento cosas. Y no sé si tú. Él se pasó la mano por el pelo, nervioso. Yo también siento cosas. Pero no sé si es amor o solo miedo a estar solo. Esa frase me destrozó. Porque significaba que, para él, yo podía ser una opción por defecto, no una elección consciente. Me fui de esa fiesta hecha un desastre. Y esa noche decidí algo que nunca pensé que haría, poner distancia. Poner distancia no fue fácil. De hecho, fue una de las decisiones más dolorosas que he tomado en mi vida. Porque significaba renunciar, al menos en parte, a la persona que había sido mi refugio durante años. Pero también sabía que seguir en ese limbo me estaba matando poco a poco. Era como tener una herida abierta que nunca cerraba porque cada vez que empezaba a cicatrizar, él volvía a rascar la costra con una sonrisa, un mensaje, un recuerdo compartido. Así que empecé a marcar límites. Dejé de responderle de inmediato, dejé de proponer planes, dejé de contarle cada detalle de mi día. No fue un corte abrupto, porque no tenía la fuerza para desaparecer así sin más, pero sí un alejamiento gradual. Y él lo notó. Un día me escribió, oye, ¿todo bien? Te siento rara. Yo me quedé mirando ese mensaje durante horas, debatiéndome entre decirle la verdad o inventar cualquier excusa. Al final, escribí, sí, todo bien.
Solo ocupada. Mentira. Estaba más libre que nunca, con un vacío en el pecho que ni el trabajo ni las salidas con otros amigos lograban llenar. Pero ¿cómo le decía que la razón por la que me estaba alejando era él mismo? Durante semanas seguimos en esa dinámica rara. Mensajes cortos, conversaciones superficiales, algún encuentro esporádico donde la tensión era palpable. Y mientras tanto, yo trataba de reconstruirme. Salía más con otras personas, empecé a enfocarme en proyectos personales, incluso intenté salir con alguien más. Ese alguien más fue un chico agradable, simpático, con el que no tenía nada en común pero que al menos me hacía reír. Y sin embargo, cada vez que estaba con él, en el fondo de mi mente aparecía la sombra de mi mejor amigo. Comparaba sus gestos, su risa, su forma de escucharme. Y siempre perdía la comparación. Hasta que un día, meses después, recibí la llamada que lo cambió todo. Era él. Necesito hablar contigo, me dijo, con esa voz seria que solo usaba en momentos importantes. Accedí a verlo. Nos encontramos en el mismo parque donde yo le había confesado mis sentimientos aquella noche. Y no pude evitar sentir que el círculo se estaba cerrando. Él estaba nervioso, lo noté enseguida. Se pasó la mano por el pelo varias veces, como hacía cuando no encontraba las palabras. Finalmente, me miró directo a los ojos y dijo: No he dejado de pensar en ti. Mi corazón dio un salto, pero me obligué a no mostrarlo. ¿En qué sentido? Y pregunté, tratando de sonar neutral. En todos. Suspiró. Me di cuenta de que sí, que también estoy enamorado de ti. Que lo estuve todo este tiempo, aunque me diera miedo admitirlo. Quise llorar y reír al mismo tiempo. Era todo lo que había esperado escuchar durante meses, años incluso. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se resistía a creerlo. ¿Y qué cambió ahora? Pregunté, con un dejo de desconfianza que ni siquiera intenté ocultar. Que me di cuenta de que puedo perderte. Su voz temblaba. Y no quiero eso. No quiero que te alejes, no quiero conformarme con ser tu amigo cuando sé que siento más. Esas palabras me desarmaron. Porque eran honestas, crudas, desesperadas. Y yo las había soñado tantas veces en mi cabeza que escucharlas de verdad me parecía surreal. Nos abrazamos, y en ese abrazo sentí que todas las piezas rotas dentro de mí intentaban recomponerse. Lo besé, esta vez sin miedo, y él me devolvió el beso como si hubiera estado esperando ese momento toda la vida. Fue distinto al beso borracho de aquella noche, este era consciente, decidido, lleno de emoción contenida. Esa noche empezamos algo. Algo nuevo y al mismo tiempo viejo, porque era la continuación de años de amistad, pero transformada en algo más. Nos convertimos en pareja. Y durante un tiempo, todo fue perfecto. O al menos así lo sentía yo. Compartíamos más que nunca, nos reíamos como antes pero ahora con besos y caricias de por medio, hacíamos planes juntos. Era como vivir dentro de un sueño. Pero, como suele pasar con los sueños, no todo podía ser tan simple. Con el paso de los meses, empecé a notar grietas. No en el cariño, porque estaba ahí, palpable, sino en la manera en que él lidiaba con lo que habíamos construido. A veces lo sentía distante, como si todavía tuviera miedo de que todo se derrumbara. A veces me daba la impresión de que me trataba más como su amiga con beneficios que como pareja real. Y aunque nunca me lo dijo, yo sabía que en el fondo seguía con ese temor de arruinar lo que teníamos. Había momentos hermosos, sí. Como cuando me llevó a un viaje sorpresa a la playa y pasamos la noche hablando bajo las estrellas, riendo como adolescentes. O cuando me miraba con esa intensidad que me hacía sentir única. Pero también había momentos de dudas, silencios incómodos, inseguridades que nunca terminaban de irse. Yo trataba de convencerme de que todo era parte del proceso, de que estábamos aprendiendo a hacer algo distinto después de tantos años de amistad. Pero dentro de mí, una vocecita me susurraba que tal vez habíamos cruzado una línea que no tenía marcha atrás. La prueba más dura vino un día que discutimos fuerte. No recuerdo ni siquiera cuál fue el motivo exacto, algo tonto, relacionado con un plan que se canceló, pero lo que sí recuerdo fue lo que me dijo en medio de la pelea.
A veces pienso que tenía razón en no querer arriesgarme. Esas palabras fueron un cuchillo directo al corazón. Porque en ese momento entendí que, a pesar de todo, él todavía dudaba. Que aún después de habernos elegido, seguía cuestionando si había sido la decisión correcta. Me encerré en el baño a llorar, mientras él se quedó en la sala con la cabeza entre las manos. Y ahí, entre sollozos, tuve la epifanía más dolorosa de mi vida. Lo amaba, sí, pero también tenía que amarme a mí misma. Y quedarme en una relación donde yo era un quizás disfrazado de si no era justo. Esa noche hablamos largo y tendido. Él me pidió perdón, me dijo que era el miedo hablando, que no quería perderme, que sí me amaba. Y yo lo escuché, lo creí en parte, porque sé que había verdad en sus palabras. Pero también supe que el daño estaba hecho. Que la duda ya se había sembrado en mí. Pasaron semanas de altibajos. A veces éramos la pareja más feliz del mundo, a veces dos extraños que no sabían cómo encajar. Hasta que un día, después de una de esas discusiones tontas que terminan abriendo heridas profundas, tomé la decisión. Y creo que necesitamos un tiempo, le dije, con la voz temblorosa. Él me miró con horror. ¿Un tiempo? ¿Qué significa eso? Significa que necesito respirar. Que necesito entender qué quiero. Que necesito saber si esto de verdad nos hace bien o solo nos está rompiendo más. Él se quedó en silencio, con los ojos vidriosos. Y en ese momento supe que me odiaba por decirlo, pero también que parte de él lo entendía. Nos separamos. No fue un adiós definitivo, sino un necesito espacio. Pero en el fondo los dos sabíamos que ya nada volvería a ser como antes. Hoy, mientras escribo esto, ha pasado más de un año desde entonces. Seguimos en contacto, sí, pero no como antes. No somos pareja, pero tampoco solo amigos. Estamos en un limbo raro donde todavía hay cariño, todavía hay recuerdos, pero también hay cicatrices. A veces pienso que hice mal en confesarme aquella noche en el parque. Que si me hubiera quedado callada, hoy todavía tendría a mi mejor amigo sin todas estas complicaciones. Que lo habría seguido amando en silencio, conformándome con la amistad. Pero otras veces pienso que hice lo único que podía hacer. Porque aunque dolió, aunque me partió en 1000 pedazos, al menos fui honesta. Al menos me di la oportunidad de saber qué pasaba del otro lado de ese y sí. Y lo que descubrí fue agridulce. Porque sí, él me amaba, de alguna forma. Pero a veces el amor no es suficiente. A veces el miedo, las dudas, las heridas pesan más. No sé si algún día encontraremos el equilibrio, si algún día volveremos a ser solo amigos o si el destino nos tiene preparado un reencuentro diferente. Lo que sí sé es que nunca voy a olvidar lo que vivimos. Ni la primera vez que me hizo reír en aquella clase aburrida, ni la vez que me acompañó bajo la lluvia, ni el beso torpe en su sala, ni las discusiones que nos rompieron. Me enamoré de mi mejor amigo. Le confesé lo que sentía. Y aunque no sé si estuvo bien, al menos sé que fue real. Que cada lágrima, cada risa, cada suspiro fue auténtico. Y tal vez, solo tal vez, eso es lo único que importa.